Isaías capítulo 43, versos 1 al 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué palabra tan maravillosa en esta mañana tenemos a nuestra disposición. Sentimos la presencia del Señor en nuestros corazones porque estamos frente al autor, estamos frente al creador de esta maravillosa palabra que es la que predicamos en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Demos alabanzas al Señor. Allá, mi hermano, donde tú estás en tu casa, dale la gloria al Señor que se merece, que es digno de tu alabanza. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero compartir con ayuda del Señor el tema: el Señor es el que da la victoria. El Señor es el que da la victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. El libro de Isaías es un libro maravilloso y se escribió en una época crucial en la historia de la nación de Israel. Fue durante la época del profeta Isaías que el imperio asirio invadió el reino del norte denominado Israel y prácticamente destruyó este reino, de manera que fueron esparcidos los de el pueblo de Israel. Y fue en esta misma época cuando el imperio babilónico invadió Jerusalén, invadió el reino del sur, y fueron deportados los judíos a Babilonia, de tal manera que marca una época crucial en la historia de Israel. Estos pasajes que leemos son una voz de aliento para los judíos de aquella época que habían sido expatriados, que habían sido deportados a Babilonia a causa de que este imperio había tomado dominio de todo el territorio donde se encontraba el pueblo de Dios. Me llama mucho la atención de los versos que leíamos, que hay una promesa. En el verso 5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Como les contaba a mis hermanos, el pueblo de Dios fue esparcido alrededor del mundo de aquel entonces. Pero el profeta Isaías, un siervo de Dios, recibe unas palabras de consolación para los hijos de Israel y les dice que el Señor hará algo maravilloso. De los cuatro ángulos de la tierra, de los confines de lo existente,
Dios volvería a traer a sus hijos en la tierra que Dios les había entregado, la tierra de Canaán. Pero vemos que este hecho no se cumplió inmediatamente, porque registra la historia que a partir de la deportación de los hijos de Israel hasta Babilonia, más nunca Israel se estableció como Estado independiente, sino hasta nuestros días. Como algunos deben conocer, en el año 1948 fue declarado Israel como Estado independiente. De manera que Dios cumple sus promesas y de todos los ángulos de la tierra, del norte, del sur, del oriente y del occidente, hizo el Señor volver al pueblo de Israel a su tierra y hoy están ahí. Y como podemos observar en las noticias, vemos que en estos días se está librando una gran batalla entre los palestinos y los israelíes. ¿Por qué? Porque hay una disputa por estos terrenos, por estos territorios que Dios entregó a la nación de Israel. Este regreso de Israel a su tierra es conocido como el segundo éxodo. Pero hay otro verso maravilloso que quiero que meditemos en esta hora y es el que está en capítulo 43, verso 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí el profeta está transmitiendo unas palabras de aliento, de consolación para el pueblo de Dios, diciéndoles que no importara cuál fuera la circunstancia, vinieran ríos, vinieran aguas, viniera el fuego, el Señor los protegería. ¿Por qué? Por una sola razón, porque Dios estaba con ellos y el Señor es el que da la victoria. Este pasaje también podríamos entenderlo como una referencia a lo que sucedió cuando el Señor les dio la victoria en el Éxodo, cuando salieron de Egipto hacia la libertad. Sabemos que el pueblo de Israel tuvo que atravesar el Mar Rojo y mientras el ejército del faraón murió anegado en aquellas aguas, el pueblo de Dios obtuvo la victoria y cruzó hacia el otro lado. Y se cumplieron las palabras que Dios le dijo al pueblo a través de Moisés. Estos egipcios que hoy ves, para siempre más nunca los verán, porque el Señor les daría la victoria. Y quiero que meditemos en esto, mis hermanos, porque realmente este hecho del cruce del Mar Rojo fue un milagro extraordinario que marcó las vidas de la nación de Israel a tal punto que se ha convertido en un suceso histórico que ha quedado grabado en sus mentes. Y cuando ellos recuerdan este hecho, alimenta su fe y se fortalece. Nosotros como cristianos, cuando también leemos las escrituras y vemos cómo el Señor sacó a la nación de Israel de la esclavitud egipcia con mano fuerte y brazo extendido, también alimenta nuestra fe, porque también tenemos este Dios que es el que nos da la victoria en medio de las dificultades. Digamos gloria al Señor. El Señor nos bendiga por su palabra en esta mañana. Acerca del suceso de la deportación a Babilonia, como les explicaba, que la nación de Israel no fue un estado independiente, sino hasta 1948, la Biblia nos habla de este suceso. Por ejemplo, el evangelista Mateo registra este hecho particular
En Mateo capítulo 1, verso 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia. Este hecho marcó la historia de la nación de Israel. 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. También tenemos que algunas de las cartas del Nuevo Testamento hacen referencia a esta situación en que el pueblo de Dios fue distribuido, fue despatriado a diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, verso 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Lo mismo hace el apóstol Pedro en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como he de saber, mis hermanos, había muchos cristianos de nacionalidad judía que habitaban en otras naciones y los apóstoles escribían cartas para animarlos, para transmitirle esperanza y como leíamos aquí en este pasaje, que el Señor los regresaría a su tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, en cuanto al cruce del Mar Rojo, encontramos una obra maravillosa de parte del Señor. Como sabemos, Dios sacó a Israel con mano poderosa, con brazo fuerte y extendido. Y ustedes saben que el Señor utilizó 10 plagas para que el faraón diera libertad a la nación de Israel. Y después de la última plaga, la muerte de los primogénitos, fue que él, quien tenía su corazón endurecido, dio la libertad a Israel, permitió la salida de Israel de Egipto. Cuando el pueblo iba marchando hacia la libertad, cuando ya habían caminado cierta distancia y se acercaban a la ribera del Mar Rojo, el faraón cambió de opinión y dijo, ¿cómo yo voy a permitir que esta nación de Israel se vaya de aquí de Egipto cuando ellos son nuestros siervos, ellos son nuestros esclavos? Y mandó a llamar a toda la caballería, a todos sus soldados para ir en persecución del pueblo de Dios. Y como ustedes deben saber, mis hermanos, cuando Israel llegó a la ribera del Mar Rojo, parecía que se había perdido toda la esperanza, porque hacia adelante estaba ese gran mar que humanamente hablando no había forma de pasarlo. Y cuando miraban hacia atrás, venía el ejército del faraón para destruir a la nación de Israel. Pero en esta mañana tenemos un tema y es el Señor es el que da la victoria. No importa las circunstancias, no importa que Israel miraba hacia el frente y no había salida, miraba hacia atrás y tampoco, solo veía amenazas. Pero el Señor tenía algo preparado, algo glorioso que marcaría las vidas de esta nación de una vez por todas. Y era el milagro que Dios iba a hacer enfrente de ellos. Cuando esta nación, cuando los que hacían parte del pueblo de Israel vieron esta circunstancia, aparentemente sin esperanza, muchos de ellos se desanimaron, muchos de ellos comenzaron a reclamarle a Moisés. Miren las palabras del pueblo, las palabras de desánimo que emitieron el pueblo de Dios contra Moisés, su líder, porque se sentían acorralados,
se sentían sin esperanza y sin salida cuando se vieron frente al Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14, versos 11 al 12 están registradas estas palabras hacia Moisés. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué palabra de desánimo, qué palabra de incredulidad que había en el pueblo de Dios después de haber visto a Dios obrar y vencer a todos los dioses egipcios, una nación politeísta que tenía multiplicidad de dioses y cada plaga era una derrota a un dios de la nación egipcia. Pero qué bueno es saber que hay hombres de fe, hombres de Dios, que a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que aparentemente no hay esperanza, ellos pueden hablar inspirados por Dios y decir palabras de fe que dan aliento, que dan fortaleza. Miren ustedes, mis hermanos, las palabras de Moisés para el pueblo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Estamos hablando en esta mañana de que el Señor es el que da la victoria, que el Señor es el que pelea por nosotros. Moisés, después de haber dicho estas palabras de ánimo, de fe para el pueblo, clamó al Señor para que le ayudara a resolver esta situación. Pero la respuesta muchas veces no está lejos, no está a grande distancia. La respuesta está en nuestras manos, en el Dios poderoso que nosotros tenemos. Allí está la respuesta. Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te he dado yo a ti para que guíes este pueblo hacia la libertad? Moisés tenía la vara de Aarón, la vara que reverdeció, la vara de Dios. Y como ustedes saben, Moisés extendió su mano con esa vara y dice la palabra de Dios que sopló un viento recio del oriente. Y ese viento comenzó a abrir un camino de victoria para el pueblo de Dios. Dos columnas de agua se pusieron, una a la izquierda y otra a la derecha, para que el pueblo de Israel pasara en seco. Qué grande maravilla estaba enfrente de este pueblo de Israel. Cuando se sentían acorralados, cuando se sentían que no había salida, el Señor estaba abriendo una puerta de escape. Porque cuando viene la prueba, el Señor juntamente con ella da la salida. Aquí Dios había provisto la salida para el pueblo de Israel, para que cruzaran este mar. Me llama la atención que la oración, el cántico de Moisés dice literalmente, porque no solamente era abrir ese mar, porque ustedes deben saber que en las profundidades del mar hay grandes abismos. ¿Cómo sería posible que la nación de Israel pudiera pasar a través de ese terreno lleno de abismos? Pero como le decía, literalmente dice en el cántico de Moisés que Dios congeló los abismos, las aguas que habían en el abismo, en los abismos, para que ellos pudieran pasar por un camino que los llevara a la libertad.
Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y otra cosa que sucedió, mis hermanos, es que el Señor, quien había puesto una columna de nube y una columna de fuego para que guiara al pueblo de Dios, la columna de nube los protegía del sol en el día y la columna de fuego les daba luz para caminar en las noches. Y no solamente eso, sino el ángel de Jehová iba con ellos guiándolos hacia la victoria. Pero cuando el ejército del faraón se acercaba hacia Israel, dice la palabra de Dios que esta columna de fuego, esta columna de nube y el ángel que iba con ellos cambiaron de posición. Después de ir enfrente guiándolos, esta columna de fuego y nube pasaron a la parte posterior de la nación de Israel. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque el Señor comenzó a detener el avance del faraón hacia el pueblo de Dios, de tal manera que la columna de nube hizo que hubiera oscuridad, mientras la columna de nube les daba oscuridad al campamento de los egipcios para que no avanzaran. La columna de fuego le daba luz para que siguieran el camino. Por eso es que dice claramente que el Señor es el que nos da la victoria. Moisés se lo dijo: Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis firmes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué maravillosa es esta experiencia del pueblo de Dios. Y cuando Moisés guió hacia la victoria a su pueblo, ellos cruzaron el Mar Rojo y los egipcios alcanzaron a llegar hasta la mitad del Mar Rojo. Pero dice la palabra de Dios que Dios desde la columna miró a los egipcios y siguió cumpliendo su promesa de que él sería el que pelearía a favor de ellos, y comenzó a confundirlo, comenzó a destruir aquellos carruajes que ellos tenían para acercarse al pueblo de Dios, y le dio una orden que Moisés levantara nuevamente sus manos para que las aguas volvieran a su lugar y de esa manera sellar su victoria. Faraón y todo su ejército murieron anegados en agua, quedaron sepultados en el Mar Rojo, y el pueblo de Dios cruzó en seco. Y como ustedes deben saber, cuando Israel vio esta gran victoria, entonó el canto del triunfo, el himno de victoria. Moisés y su hermana María guiaron al pueblo de Dios en adoración para dar gracias al Señor, quien había echado a la mar los caballos y los jinetes del faraón para que ellos obtuvieran la victoria. Gloria al Señor Jesús. Pero bueno, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros hacer de esa victoria una experiencia también de fe para nuestras vidas? Yo creo que lo que estamos viviendo en estos días se nos presenta a nosotros como un mar, el cual se interpone entre nosotros y la meta que queremos alcanzar. Yo creo que las circunstancias que estamos viviendo parecen insolubles, parecen que no tuvieran solución, parece que no hubiera salida. Pero ese mismo Dios que tenía la nación de Israel es el mismo Dios que tenemos nosotros en esta mañana, que ha puesto en nuestras manos un poder maravilloso, el poder del Espíritu Santo, y el Señor nos dará la victoria en todas las circunstancias que tenemos. Dios puede abrir ese mar, todas esas dificultades que estamos viviendo, y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús,
y vamos a alcanzar la victoria porque el Señor es el que nos da la victoria. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a su nombre. Sentimos su presencia en esta mañana. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios glorioso, maravilloso, que para Él no hay nada imposible. Quiero identificar algunas circunstancias que se convierten en un mal que nos impiden avanzar. Este tiempo que vivimos, a razón de todo lo que estamos viendo, ha hecho que muchos se desanimen. Algunos han menguado en su fe, algunos incluso han perdido la fe y han vuelto su mirada hacia atrás. Pero he de pensar en esta mañana que hay una palabra maravillosa que quiere decirnos que el Señor nos da la victoria y el Señor nos conduce hacia la meta. Y si el pueblo de Israel se desanimó cuando vio que el ejército de egipcio los perseguía, nosotros hoy no podemos hacer lo mismo. No podemos desanimarnos cuando estamos viendo tanta gente morir a causa de esta pandemia, cuando estamos viendo dificultades, tristezas, escasez económica, guerras, rumores de guerra. No, tenemos que escuchar la palabra de Dios, que es como las palabras que Moisés dijo a su pueblo, que confiaran en la salvación, ver la salvación que Jehová ha provisto. Entonces esta mañana por la fe vamos a ver que ese mar rojo se tiene que abrir y el pueblo de Dios seguirá avanzando hacia la victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La manera para derribar, para destruir el desánimo es escuchar las palabras de fe que el Señor tiene para nosotros. Hay muchos textos bíblicos que nos transmiten ánimo, que nos dan esperanza, y la misma relación personal que nosotros tenemos con el Señor es una oportunidad para escuchar esa dulce voz que nos anima, que nos consuela. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Joel capítulo 3 verso 10 dice: diga el débil, fuerte soy. Isaías capítulo 40 verso 29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que mi hermano y amigo que me escuchas en esta mañana, esta palabra es para ti. El Señor te da la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú te sientes débil en esta mañana, echa mano de esta palabra de Dios y di como dice las Escrituras: diga el débil, fuerte soy. No por mis capacidades, no por lo que yo soy, sino por quien está conmigo. El Señor Jehová de los ejércitos está con nosotros como poderoso gigante. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vamos a derrotar el desánimo. Vamos a seguir adelante. La voz de Dios es dulce, la voz de Dios es maravillosa. Hay momentos en nuestra vida que doblamos nuestras rodillas y le clamamos al Señor y le decimos: Señor, quiero oír tu voz, porque sé que si tú hablas a mi vida, yo voy a cobrar ánimo, yo voy a ser fortalecido. Necesito, Señor Jesús, que me hables, porque me siento desanimado, me siento triste. Gloria al Señor Jesús. Entonces, qué importante es tener la palabra de Dios a nuestra disposición. Otra de las circunstancias que se
presentan como ese mar que no nos permiten avanzar es la depresión. Hay muchas personas que han llegado a esta situación debido a la gran carga emocional de lo que estamos viviendo. Porque al escuchar tantas noticias, tantas cosas negativas, esto afecta emocionalmente a nuestras vidas. Pero debemos saber que tenemos un ser que nos ayuda a llevar nuestras cargas. Y no debemos estar desanimados, deprimidos, angustiados ni ansiosos. Debemos depositar nuestras cargas en el Señor y descansar en Él. La mejor forma para descansar es a través de la oración. Muchos en el mundo practican la meditación, practican el yoga y otras técnicas que utilizan para relajarse, pero nosotros tenemos algo mejor. Nosotros tenemos un medio por el cual podemos conectarnos con nuestro Dios y es a través de la oración. Ese es el mejor método, esa es la mejor estrategia para que toda carga emocional, toda depresión, toda angustia, todo afán huya de nuestra vida. Y es cuando doblamos nuestras rodillas delante de este Dios grande y maravilloso que estamos predicando en esta mañana. Jesús dijo en Mateo 11, capítulo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso. Miren, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Es momento para nosotros poner todas nuestras cargas en el Señor Jesús. Es momento de librarnos de esos pesos que están afectando emocionalmente nuestras vidas para seguir corriendo esta carrera que tenemos enfrente de nosotros. Así que el Señor Jesús tiene el refrigerio, el Señor tiene el descanso, el Señor tiene las palabras de ánimo que nos pueden dar lo que nosotros nos necesitamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Otra de las circunstancias que se presentan como un mar impetuoso que se pone enfrente de nosotros es la enfermedad. Y esto sí que lo estamos viendo de cerca en estos días. Personas tan cercanas a nosotros, verlas padecer, nos llena de tristeza, muchas veces nos sentimos angustiados por esto. Es que los días que vivimos no son fáciles, pero como les decía, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que escuchar la voz de Dios, que es nuestra fortaleza, es nuestro aliento, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todos conocemos el suceso que ocurrió con el pueblo de Israel cuando hablaron mal de Dios y de Moisés. Dios le envió unas serpientes a causa del pecado que habían cometido. Y el pueblo se acercó y pidió perdón y dijo a Moisés que intercediera a favor de ellos. Y así lo hizo y Dios dio una salida. Dios les dio una nueva oportunidad. Le dijo a Moisés que se hiciera, dijo en Números capítulo 21, verso 9, dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esta circunstancia la vivió el pueblo de Israel, que cuando tuvieron
esta plaga de serpientes. Dios le dio una salida a través del hombre de Dios, de Moisés. Todos aquellos que miraban esa serpiente ardiente, mediante eran sanados de aquella mordedura de esas serpientes. Pero me llama la atención es que en el Evangelio según San Juan nos habla acerca de este hecho y nos dice de la siguiente manera: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos estaba hablando de que nuestro Señor Jesucristo iba a ser colgado en un madero, iba a ser levantado, pero ese hecho se iba a convertir en la solución, el antídoto ante el virus que transmitía el pecado al ser humano. Si en la antigüedad los hombres de Israel miraban a serpiente y eran sanados, en este tiempo nosotros podemos mirar por la fe a Jesús y su obra en el Calvario, y no solamente recibimos salvación, sino que también podemos recibir sanidad para nuestros cuerpos. Isaías lo dice: ciertamente él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas él molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo no solamente tiene el poder para darnos la salvación de nuestras almas, sino que también tiene provisión para sanar nuestros cuerpos. En esta mañana tenemos una invitación de parte de Dios, y es alzar nuestra mirada al cielo y recordar la obra maravillosa que Jesús hizo en el Calvario, y por la fe en Jesucristo y su sacrificio, nosotros podemos recibir sanidad divina para nuestros cuerpos en medio de este mundo que se debate, en medio de la enfermedad. Jesucristo todavía tiene solución para su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Otra de las circunstancias que quiero resaltar, que también ha venido afectando nuestras vidas, es la escasez económica. Estas circunstancias que ya están aconteciendo en el mundo están afectando la economía a nivel mundial, que se ve reflejada en la economía de los hogares. Pero quiero decirle, mis hermanos, que nosotros no tenemos cualquier Dios. Tenemos el Dios de todo poder, de toda provisión. Jehová proveerá. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero recordarle, mis hermanos, que en los días del profeta Elías, cuando había escasez, cuando había falta de agua, cuando no había alimento, Dios a través de una viuda alimentó al profeta Elías. Pero sucedió algo maravilloso, como dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, en medio de la escasez, Dios puede proveer, Dios puede multiplicar, así como sucedió con esa viuda. Dios en este tiempo, en medio de las circunstancias que nos encontramos, Dios es nuestro proveedor. Gloria al Señor. ¿Y qué decir de lo que nos narra acerca del profeta Eliseo? Había una mujer que había quedado viuda y sus acreedores pedían a sus hijos por la deuda, pero el hombre de Dios dijo unas palabras a esta mujer, el profeta Eliseo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 2 al 4, dice: y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo,
tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti, prestadas a todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponlas aparte. Y como conocemos el relato, mis hermanos, esa sola vasija de aceite, por el poder de Dios, se multiplicó y todas aquellas vasijas quedaron llenas. Esto solamente lo puede hacer nuestro Dios. Como dice el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esas promesas son hoy para nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sea cual sea la circunstancia, el Señor nos da la victoria en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ya para terminar, mis hermanos, creo que estamos en un momento crucial, un momento que estamos viviendo, así como en los días de Isaías. El pueblo de Israel estaba atravesando unos momentos críticos. Nosotros, en este momento en el que el mundo se encuentra así, es la oportunidad para renovar nuestra fe. ¿Cómo podemos renovar nuestra fe? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a creer en el poder transformador de la palabra de Dios. Debemos confiar completamente que esta palabra tiene la respuesta a nuestras necesidades, que esta palabra tiene el poder de cambiar las circunstancias, que esta palabra puede cambiar la vida del ser humano. Debemos renovar nuestra fe en ese sentido, mis hermanos. También debemos renovar nuestra fe en el que Dios escucha nuestras oraciones. Nuestras oraciones no quedan en el aire. Nuestras oraciones no son en vano. Es tiempo de renovar nuestra fe y creer que cuando nosotros levantamos nuestra voz hacia Dios, Él escucha y Él está atento a nuestro clamor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es momento para renovar nuestra fe en creer en las promesas de Dios cuando llegue el momento de prueba. Muchas veces confesamos querer en el Señor, pero cuando viene la circunstancia difícil, parece que nuestra fe no está presente. Parece que nos sentimos que no tenemos esperanza. Pero el Señor Jesús nos ayude en esta mañana. Y que cuando vengan estos momentos críticos, estos momentos difíciles, sea el momento para que estas promesas de Dios sean efectivas en nosotros al depositar nuestra fe en el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero dejarles este versículo que está en Isaías, capítulo 59, verso 19, para que sigamos confiando que el Señor es el que nos da la victoria. Y sea que lo que sea que tengamos que atravesar, el Señor obrará a nuestro favor. Dice Isaías capítulo 59, verso 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a creer, mis hermanos, en las promesas de Dios, en su palabra, y que Él escucha nuestra oración. El Señor Jesús le bendiga.